Bueno, al respecto voy a poner un inciso, y es que, porque estábamos hablando de la frecuencia, ¿no? Y te decía, la frecuencia es la que en primer lugar es la que el Señor ponga en tu corazón. Digo, bueno, tengo que ir a confesar. Ya es tiempo de que estos inicios sutiles reciban un remedio, un antibiótico concreto, específico, un empujón de la gracia. Que insisto, la confesión durará 3 minutos o 4, pero la gracia y mi arrepentimiento, el jorobarme, entre comillas, ¿no? El tener que ir a buscar al cura, el tener que arrodillarme, el tener que decir me arrepiento de esto y de esto, eso es lo que hace que haya curación, digamos, ¿no? Pero te iba a decir que también es muy importante ser conscientes de que cuando vamos a misa, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Entonces, como a veces no es tan sencillo encontrar un cura, sí encontramos al cura en la misa. Y muchos de ustedes yo sé que van a misa con frecuencia entre semana, si no todos los días, casi todos, o muchos. Y entonces, que aprovechemos para llegar puntuales, un poquito antes a misa, de manera que nos recojamos en oración y que seamos conscientes que lo primero que pasa en la misa es que le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, y uno puede ser consciente, si el cura celebra como está indicado en las rúbricas, hace un poquito de silencio para que nos concentremos y para que recordemos el pecado que queremos poner ahí, pidamos perdón a Dios, ¿no? Nos invita al perdón, y entonces pedimos perdón y después nos absuelve. Señor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Eso se llama la absolución, que la da en general, porque ninguno gritó o dijo, ¿no?, desde el banco sus pecados, pero nos está perdonando y estamos recibiendo también una gracia ahí. Y entonces es importante ser conscientes de eso. Bueno, hace no mucho salió un libro de un cura que se ve que de alguna manera, no sé, se cansó de que la gente no supiera confesarse, y que en realidad se cansó de que nosotros hayamos aflojado en la catequesis, porque el problema es ese, ¿no? Que cuando la catequesis se afloja, y bueno, entonces la gente sabe menos, se confiesa menos, cuanto menos se confiesa, menos descubre los pecados, menos sabe cómo confesarse y se pierde la gracia, ¿no? Y entonces escribió un libro muy concreto, muy detallado, muy de acuerdo con su personalidad, donde llega a poner creo que hasta 127 categorías de pecados mortales de los que la gente habitualmente no se examina, dice por ahí. Así todo muy específico. Y a mí me resulta, no sé, gracioso y nada, ¿no? Pero lo que te digo esto porque mi intención era ahora que pusiéramos algunos ejemplos de las faltas deliberadas en las que nos permitimos a veces caer y que pueden ser motivo de nuestra confesión. Por ejemplo, faltas de paciencia. Te lo digo primero porque como sacerdote que escucha los pecados de la gente que tiene empeño por crecer, es el más habitual. Jesús, que nos confesemos la falta de paciencia. Fui impaciente. Y uno puede decir, fui impaciente por ejemplo, con tu mujer, típico, a la mujer le pasa con el marido, ¿no? Fui impaciente con el compañero de trabajo, fui impaciente con los que están más cerca de modo habitual. A otros son impacientes con las cuestiones de política y se enojan y protestan y admiten juicios interiores negativos sobre las personas y juzgan. Entonces la impaciencia va de la mano de otro pecado que es el juicio. En la meditación anterior hablamos del juicio y decimos, el juicio es bueno en cuanto es constructivo. El juicio destructivo o el juicio que te enreda interiormente y te da bronca y te pone mal y te quita el humor, pues es un pecado. Que vale la pena erradicarlo del alma y luchar con él
Y para eso, confesarse cuando uno lo admite. Y a veces lo admite conscientemente y otras veces lo que pasa es que le sale. Entonces ya no es un pecado venial deliberado, pero es un pecado venial que uno querría que se convierta de a poco ya en solo en una falta, hasta que después sea una falta esporádica y después sea una falta muy ocasional. Porque eso es lo que, ¿ves? En el camino del amor, ese es como el ascenso por la escalera, ¿no? Del amor. Bueno, mira, primero nos pasa porque lo queremos y nos importa poco lastimar. Perdón, Señor, porque te estamos lastimando a vos. Después nos damos cuenta que ya no te queremos lastimar, pero todavía somos brutos. Después no somos tan brutos, pero todavía pasa. Y después ya pasa menos. Y gracias porque con tu gracia, porque nos sostenés, nos ayudás, nos inspirás y haces que respondamos a esas inspiraciones, bueno, de a poco las cosas van mejorando. Es gracioso porque con el tiempo uno escucha, Padre, lo mismo de siempre, me volvió a pasar esto. Bueno, pero lo mismo de siempre no es lo mismo de siempre, en realidad. Porque uno se va dando cuenta y le tiene que agradecer a Dios, que ya hace tiempo que, en realidad, antes era mucho peor, digamos, ¿no? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, otros pecados de los que nos podemos confesar son, o sea, para que veamos, ¿no? Estamos hablando de ir a más, ¿no? La delicadeza, la finura. Entonces, los retrasos, la procrastinación de las cosas, el patear para otro momento, ya te digo, muchas veces es consciente y otras veces es que no le pusimos empeño en estar atentos. Lo que deberíamos hacer, la caridad que tenemos que tener. El piropo, y esto, ya que son ustedes hombres, bueno, la palabra, el piropo a tu mujer, la palabra de halago para tu hija, y digo sobre todo las mujeres porque a ellas les gusta, y si las querés, me consta que las querés, decíselo. No, padre, pero a mí, soy hombre, no me sale decirlo. Bueno, te lo estoy diciendo. El amor hay que decirlo. Si no se lo decís a tu mujer o a tu hija, o a tus hijas, a quienes conoces, y ves ahí caminando delante tuyo, va a ser bastante más difícil que le digas, Jesús, te quiero. Es más, cuando se lo decís a tu mujer o a tu hija, también se lo decís al Señor, porque Jesús la quiere y está esperando que vos se lo digas. Vos sos como el transmisor de su amor. Y otras cosas que también retrasamos, como el cuidado de nuestros amigos. Ni te digo nada cuando la pereza nos entra en las cuestiones de trabajo. Y entonces los trabajos que nos salen bien y que nos resultan fáciles, ahí estamos siempre primeros. Y además orgullosos. Entonces aquí hay otro pecado que es el del orgullo, ¿no? En el que a veces tenemos que acusarnos. Mirá, es que estoy pensando que hago las cosas bien. Y solemos hacer bien lo que nos sale fácil. Pero solemos retrasar lo que no nos gusta. Lo dejamos, eso sí, para después. E incluso nos da bronca después cuando alguien nos lo recuerda. Y eso también tenemos que confesar. Protesté. No solo retrasé, sino que protesté cuando me lo hicieron ver. Y me excusé. Padre, pero ¿no será que usted está promoviendo cierta escrupulosidad en la conciencia? No, de ninguna manera, ¿no? No, por favor, no caigas en los escrúpulos, que es una enfermedad seria del alma. Es pensar que estás pecando cuando no estás pecando. Lo que estoy sugiriéndote y animándote es a que mires con cuidado en los rincones, que a veces se nos junta tierra y nosotros no queremos que se junte tierra. Queremos que el Señor esté cómodo. Queremos que el ambiente sea limpio, que haya hasta perfume. Viste que cuando uno entra a un lugar y está el aire cargado, uno dice, abre la ventana, ¿no? Y después, a veces está ventilado, pero
pero dice uno, y acá no estaría rico que haya un perfume de algo bueno. O sea, mirá qué lindo, qué agradable. No solo aire, sino, por ejemplo, no sé, ahora que hace tanto que no llueve, después de llover se levanta el olor a lluvia, por lo menos a mí, bueno, después, no sé, uno va al Prado, lo que sea, o a las flores, los perfumes, bueno, queremos que haya perfume en el alma, perfume en el alma. Por eso es que, muy bien, le pedimos al Señor que nos ayude a detectar las cosas que no le gustan, esas que tampoco nos gustan a nosotros, pero, y aquí una idea también importante, que nos arrepintamos no por nosotros, que cuando hagamos nuestro examen de conciencia no sea para ver si yo, a ver cómo me veo a mí mismo, o cómo pienso que los demás me ven a mí. Mirá, eso es secundario. Lo que importa es, ¿qué espera el Señor de mí? ¿Cómo le respondí a Él? Ya ves que hay entonces un gran campo de pecados que tienen que ver con la omisión, con los pensamientos, con las palabras que a veces nos permitimos y que tal vez no sean tantos los pecados de acción, aunque también se nos meten y son insidiosos algunos, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de tiempo. El tiempo que vemos que pasamos en las redes sociales, o el tiempo que pasamos en la distracción, que hoy en día hay tanta distracción. Bueno, y hay distracciones non sanctas claramente, ¿no? O sea, si uno en las redes sociales no tiene muchísimo cuidado, es probable que ofenda al Señor por pecados que tienen que ver con la sensualidad o con la violencia o con la estupidez humana. Entonces, también, y es un último punto porque ya tendremos que ir terminando, hay que saber que cuando uno habitualmente pasa algo, pues el pecado es como que nos ha ganado en la malicia, ¿no? Si nos ponemos a pasar un tiempo en una red social determinada porque, no sé, porque nos distrae o nos gusta, bueno, habrá que ver, primero, si vale la pena ese tiempo usado en eso, ¿no? Y no podemos distraernos de otro modo. Pero además, si reiteradamente ahí nos meten un gol con algo que nos hace mal al alma, entonces, ojo, porque el demonio encontró una grieta en mi corazón. Y ahí hay que ser firmes, hay que pedir perdón y hay que cortar. Bueno, vamos a acabar. Ya te decía, la confesión puede durar y debería en principio durar unos pocos minutos cuando se hace frecuente, pero es un impulso de gracia que nos acerca al Señor, que nos impulsa, que nos motoriza para estar cada vez más encendidos y así estar más listos para ayudar a los demás. Que la Virgen Santísima nos ayude a confesarnos con verdadero dolor de los pecados, con humildad y así mejorar cada día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.